Claro, aquí tienes una tabla que resume las principales razones por las que la galaxia de Andrómeda se acerca a la Vía Láctea. Factor, explicación, consecuencia, atracción gravitatoria. Tanto la Vía Láctea como Andrómeda ejercen una fuerza gravitatoria mutua. Al ser las dos galaxias más grandes del grupo local, esta atracción es significativa. Ambas galaxias se ven arrastradas la una hacia la otra. Materia oscura. Se cree que tanto la Vía Láctea como Andrómeda están rodeadas de grandes halos de materia oscura, una sustancia invisible que ejerce una fuerza gravitatoria aún mayor. La materia oscura amplifica la atracción gravitatoria entre ambas galaxias. Expansión del universo. Aunque la mayoría de las galaxias se alejan unas de otras debido a la expansión del universo, la atracción gravitatoria entre la Vía Láctea y Andrómeda es lo suficientemente fuerte como para vencer esta fuerza expansiva a escala local. Andrómeda continúa acercándose a la Vía Láctea a pesar de la expansión general del universo. En resumen, la combinación de la atracción gravitatoria entre ambas galaxias, la influencia de la materia oscura y el hecho de que la fuerza gravitacional supera la expansión del universo a nivel local, hacen que Andrómeda se acerque inexorablemente a la Vía Láctea. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de este fenómeno? Por ejemplo, podríamos hablar sobre las consecuencias de esta colisión galáctica, o sobre cómo los científicos han podido determinar la velocidad y dirección del movimiento de Andrómeda. Claro, aquí tienes una tabla que resume las principales teorías sobre por qué la Tierra rota. Teoría, explicación, evidencia, formación del sistema solar. La Tierra se formó a partir de una nube de gas y polvo que giraba. Al colapsar esta nube, la materia se concentró en el centro y comenzó a girar más rápido, arrastrando consigo a los planetas en formación. Observaciones de otros sistemas planetarios en formación, donde se observa un disco giratorio de material. Conservación del momento angular. El momento angular es una propiedad física que se conserva en un sistema aislado. Al formarse la Tierra, su momento angular se mantuvo constante, lo que significa que debía girar para conservar este momento. La rotación de otros cuerpos celestes, como el Sol y otros planetas. Impactos de cuerpos celestes. Durante la formación del sistema solar, la Tierra pudo haber sido golpeada por grandes objetos celestes. Estos impactos podrían haber transferido momento angular a la Tierra y puestola a girar. Cráteres de impacto en la Luna y otros cuerpos celestes. En resumen, la razón exacta por la que la Tierra rota es un tema complejo y aún no del todo resuelto. La combinación de estas teorías, y posiblemente otras que aún no se han descubierto, explica por qué nuestro planeta gira sobre su eje. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas teorías o en otros aspectos relacionados con la rotación de la Tierra? Por ejemplo, podríamos hablar sobre las consecuencias de la rotación terrestre, como la sucesión del día y la noche, o sobre las teorías sobre el origen del sistema solar. Además, podríamos explorar otras preguntas como, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? ¿A qué velocidad rota la Tierra? ¿Cómo se mide la rotación de la Tierra? No dudes en preguntar. Claro, aquí tienes una tabla que explica por qué la Luna se aleja gradualmente de la Tierra. Factor, explicación, consecuencia, fricción de las mareas. La atracción gravitacional de la Luna sobre los océanos de la Tierra crea mareas. La rotación de la Tierra hace que estas mareas se adelanten ligeramente a la posición de la Luna. Esta fricción frena la rotación de la Tierra. La energía perdida por la Tierra en su rotación es transferida a la Luna, acelerándola en su órbita. Conservación del momento angular. A medida que la rotación de la Tierra se ralentiza, el momento angular del sistema Tierra-Luna debe conservarse. Para compensar, la Luna se aleja de la Tierra, aumentando así su momento angular orbital. Mayor distancia entre la Tierra y la Luna. Interacción gravitatoria. La atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna es mutua. Al ralentizarse la rotación de la Tierra, la atracción gravitatoria de la Luna sobre las protuberancias de marea provoca que la Luna se acelere en su órbita. Mayor distancia entre la Tierra y la Luna. En resumen,
La combinación de la fricción de las mareas y la conservación del momento angular hacen que la Luna se aleje lentamente de la Tierra a una velocidad de aproximadamente 3.8 centímetros por año. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de este fenómeno? Por ejemplo, podríamos hablar sobre las consecuencias a largo plazo de este alejamiento, o sobre cómo los científicos miden esta distancia. Otras preguntas que podrías tener. ¿Cómo afecta el alejamiento de la Luna a la duración del día en la Tierra? ¿Qué pasará cuando la Luna se aleje lo suficiente? ¿Cómo se descubrieron estos cambios en la órbita lunar? No dudes en preguntar. Absolutamente. Aquí tienes una tabla que responde a tus preguntas sobre el alejamiento de la Luna y sus implicaciones. Aspecto, explicación, consecuencias a largo plazo, duración del día en la Tierra. La fricción de las mareas causada por la Luna ralentiza la rotación de la Tierra. A medida que la Luna se aleja, esta fricción disminuye, lo que hace que la rotación de la Tierra se ralentice más lentamente. Esto significa que los días se alargarán gradualmente. Millones de años en el futuro, los días podrían ser significativamente más largos. ¿Qué pasará con la Luna? La Luna continuará alejándose de la Tierra hasta que alcance un punto de equilibrio en su órbita. En ese momento, la fricción de las mareas será insignificante y la Luna dejará de alejarse. La Luna se estabilizará en una órbita más lejana de la Tierra. Descubrimiento de los cambios en la órbita lunar. Los científicos han utilizado varias técnicas para medir el alejamiento de la Luna, incluyendo reflectores láser. Se han colocado reflectores en la Luna durante las misiones Apolo. Al enviar pulsos láser hacia estos reflectores y medir el tiempo que tardan en regresar, se puede calcular con gran precisión la distancia a la Luna. Observaciones de eclipses. Al analizar las dimensiones aparentes de la Luna durante los eclipses solares, se puede inferir cambios en su distancia a la Tierra. Análisis de rocas lunares. El estudio de las rocas lunares ha permitido determinar la edad de la Luna y reconstruir su historia orbital. Gracias a estas técnicas, los científicos han podido confirmar que la Luna se está alejando de la Tierra a un ritmo constante. Consecuencias a largo plazo del alejamiento de la Luna. Además de los días más largos, el alejamiento de la Luna podría tener otras consecuencias, como cambios en las mareas. Las mareas se volverán menos pronunciadas a medida que la Luna se aleje. Inestabilidad en la rotación de la Tierra. La disminución de la fricción de las mareas podría hacer que la rotación de la Tierra sea menos estable. Impacto en la vida en la Tierra. Los cambios en las mareas y en la duración del día podrían tener un impacto significativo en los ecosistemas y en la vida en general en la Tierra. Estos cambios ocurrirían a lo largo de millones de años y podrían tener consecuencias impredecibles para nuestro planeta. ¿Cómo se mide la distancia? Como se mencionó anteriormente, los científicos utilizan principalmente reflectores láser y observaciones de eclipses para medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. Estas técnicas permiten determinar la velocidad a la que se está produciendo el alejamiento. La precisión de estas mediciones ha mejorado significativamente en las últimas décadas gracias al avance de la tecnología. En resumen, el alejamiento de la Luna es un proceso gradual y natural que tiene su origen en la interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Aunque este proceso es lento, tiene importantes implicaciones para nuestro planeta a largo plazo. Los científicos continúan estudiando este fenómeno para comprender mejor su impacto en la Tierra y en el sistema solar. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto específico de este tema? Por ejemplo, podríamos profundizar en las técnicas utilizadas para medir la distancia a la Luna o en las posibles consecuencias del alejamiento de la Luna para la vida en la Tierra. Claro, aquí tienes una tabla que resume las posibles consecuencias del alejamiento de la Luna para la vida en la Tierra. Consecuencia. Explicación. Aumento en la duración del día. La fricción de las mareas ralentiza la rotación de la Tierra. Al alejarse la Luna, esta fricción disminuye, haciendo que los días se alarguen gradualmente. Esto podría alterar los ritmos circadianos de muchas especies, incluyendo los humanos. Cambios en las mareas. Las mareas son causadas principalmente por la atracción gravitatoria de la Luna. A mayor distancia, las mareas serían menos pronunciadas, afectando ecosistemas costeros y actividades humanas como la navegación y la pesca. Mayor inestabilidad climática. La Luna influye en la inclinación del eje terrestre, lo que ayuda a estabilizar nuestro clima.
Su alejamiento podría provocar cambios en esta inclinación, generando variaciones climáticas más extremas. Impacto en la migración de animales. Muchas especies animales, especialmente aves y peces, utilizan la posición de la Luna para orientarse durante sus migraciones. Un cambio en la órbita lunar podría afectar estos patrones migratorios. Alteración de los ecosistemas costeros. Los ecosistemas costeros, como manglares y marismas, dependen de las mareas para su funcionamiento. Un cambio en las mareas podría alterar estos ecosistemas y reducir su biodiversidad. Consecuencias desconocidas. La interacción entre la Tierra y la Luna es compleja, y el alejamiento lunar podría desencadenar efectos que aún no comprendemos del todo. Podrían surgir nuevos patrones climáticos, geológicos o biológicos. En resumen, el alejamiento de la Luna, aunque es un proceso gradual, podría tener consecuencias significativas para la vida en la Tierra. Si bien es difícil predecir con exactitud el impacto a largo plazo, es evidente que la Luna juega un papel fundamental en la estabilidad de nuestro planeta. Es importante destacar que estos cambios ocurrirían a lo largo de millones de años, y la vida en la Tierra tendría tiempo para adaptarse a estas nuevas condiciones. Sin embargo, es un recordatorio de la interconexión entre nuestro planeta y su satélite natural. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas consecuencias? Por ejemplo, podríamos hablar sobre cómo los científicos estudian el impacto de la Luna en el clima o cómo los organismos vivos se han adaptado a los ciclos lunares a lo largo de la evolución. Claro, vamos a desglosar esta información sobre el Sol de manera clara y concisa. Sin embargo, antes de comenzar, quiero aclarar algunos puntos. El Sol se convertirá en gigante roja. Esta es la fase que sucederá primero, en unos 5.000 millones de años. El Sol agotará su hidrógeno y comenzará a fusionar helio, expandiéndose enormemente y engullendo a Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. El Sol se convertirá en enana blanca. Después de la fase de gigante roja, el Sol expulsará sus capas externas, formando una nebulosa planetaria, y quedará un núcleo caliente y denso, la enana blanca. El Sol se convertirá en enana negra. Esta es la fase final, en la que la enana blanca se enfriará completamente y se volverá invisible. Este proceso tomará billones de años. Dado que el Sol solo puede seguir una de estas secuencias, las tablas que mencionas de ¿por qué? El Sol se convertirá en cada una serían redundantes. Lo que sí podemos hacer es crear tablas que describan las características de cada fase y los procesos que llevan a cada una. Tabla: características de una enana negra, hipotética. Característica: descripción, temperatura, extremadamente fría, cercana al cero absoluto. Luminosidad, prácticamente nula, invisible a todos los instrumentos. Tamaño, similar al de la Tierra, pero con una masa comparable a la del Sol. Composición, material degenerado, principalmente carbono y oxígeno. Estado, objeto estelar completamente enfriado y apagado. Nota: las enanas negras son objetos hipotéticos, ya que el universo aún no tiene la edad suficiente para que se hayan formado. Tabla: fases del Sol. Fase, descripción, secuencia principal. El Sol se encuentra actualmente en esta fase, fusionando hidrógeno en helio. Gigante roja. El Sol se expandirá enormemente, engullendo a los planetas interiores. Nebulosa planetaria. El Sol expulsará sus capas externas, formando una nebulosa brillante. Enana blanca. Quedará un núcleo caliente y denso, que se enfriará lentamente. Enana negra, hipotética. La enana blanca se enfriará completamente y se volverá invisible. Tabla: ¿por qué el Sol se convertirá en gigante roja? Proceso. Consecuencia: agotamiento del hidrógeno. El Sol comenzará a fusionar helio, produciendo una mayor cantidad de energía y aumentando su tamaño. Inestabilidad en el núcleo. Las reacciones nucleares se vuelven más violentas, lo que provoca una expansión de las capas externas del Sol.
Aumento de la luminosidad. El Sol se volverá más brillante y caliente, afectando a los planetas interiores. Tabla. ¿Por qué el Sol se convertirá en enana blanca? Proceso. Consecuencia. Expulsión de las capas externas. El Sol perderá gran parte de su masa, dejando un núcleo denso y caliente. Contracción gravitacional. El núcleo se contraerá debido a la fuerza de gravedad, alcanzando una alta densidad. Degeneración de la materia. Los electrones se degeneran, lo que impide que el núcleo colapse por completo. En resumen, el Sol evolucionará a través de varias fases, desde una estrella estable hasta una enana negra. La fase de gigante roja se producirá debido al agotamiento del hidrógeno y el inicio de la fusión del helio. La fase de enana blanca se producirá después de la expulsión de las capas externas y la contracción del núcleo. La fase de enana negra es una fase hipotética, en la que la enana blanca se enfriará completamente. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto en particular? Por ejemplo, podemos hablar sobre la vida de las estrellas, los diferentes tipos de estrellas o los elementos que componen el Sol. Absolutamente. Vamos a crear una tabla detallada sobre los 15 desastres naturales que mencionaste, incluyendo sus causas, consecuencias y una breve descripción. Recuerda que esta es una simplificación, ya que muchos desastres naturales pueden tener causas y consecuencias más complejas. Tabla de desastres naturales. Desastre natural. Causas principales. Consecuencias principales. Descripción. Volcán. Presión acumulada de magma en el interior de la Tierra, movimiento de placas tectónicas. Erupciones de lava, cenizas, gases tóxicos, destrucción de ciudades, cambios climáticos locales. Abertura en la corteza terrestre por donde salen al exterior materiales del interior de la Tierra a altas temperaturas. Ola polar. Desplazamiento de masas de aire frío hacia zonas más cálidas. Bajas temperaturas extremas, nevadas intensas, congelamiento de infraestructuras. Fenómeno meteorológico caracterizado por una masa de aire muy frío que se desplaza rápidamente. Huracán. Evaporación del agua del mar, formación de nubes de tormenta, rotación de la Tierra. Vientos fuertes, lluvias torrenciales, inundaciones, daños en infraestructuras. Gran tormenta tropical con vientos que giran en espiral hacia adentro. Meteorito. Fragmento de un cometa o asteroide que entra en la atmósfera terrestre. Impactos de gran energía, cráteres, incendios, olas de choque. Cuerpo sólido que se mueve en el espacio y que al entrar en contacto con la atmósfera terrestre se incandesce por el rozamiento. Ola de calor. Cambio climático, corrientes oceánicas, sistemas de alta presión. Sequías, incendios forestales, enfermedades relacionadas con el calor, aumento de la mortalidad. Período prolongado de temperaturas extremadamente altas. Granizo. Corrientes de aire ascendentes y descendentes dentro de las nubes de tormenta. Daños en cultivos, vehículos, techos, inundaciones locales. Precipitación de partículas de hielo de diferentes tamaños. Simoon. Vientos cálidos y secos del desierto. Sequías, erosión del suelo, tormentas de arena, daños en cultivos. Viento cálido y seco que sopla en las regiones desérticas. Incendio forestal. Causas naturales, rayos o humanas. Accidentes, intencionales, sequías, altas temperaturas. Destrucción de bosques, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, daños a propiedades. Combustión descontrolada de vegetación en áreas boscosas. Terremoto. Movimiento de las placas tectónicas, liberación de energía acumulada. Destrucción de edificios, incendios, tsunamis, deslizamientos de tierra. Movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada. Tormenta. Choque de masas de aire caliente y frío, formación de nubes de tormenta. Lluvias intensas, vientos fuertes, rayos, granizo. Perturbación atmosférica acompañada de fuertes vientos, lluvia y a veces granizo. Avalancha.
Acumulación de nieve en las montañas, desestabilización de la masa de nieve. Destrucción de infraestructuras, riesgo para la vida humana. Desplazamiento rápido de una gran masa de nieve ladera abajo. Tsunami, terremotos submarinos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra submarinos. Inundaciones masivas, erosión costera, destrucción de infraestructuras. Serie de olas gigantescas causadas por un disturbio violento en el océano. Tornado, diferencias de temperatura y humedad en la atmósfera, rotación de la Tierra. Vientos extremadamente fuertes, daños en edificios, levantamiento de objetos pesados. Vórtice violento de viento que se forma en contacto con el suelo. Sequía, falta de precipitaciones durante un período prolongado. Escasez de agua, pérdida de cultivos, hambrunas, migraciones. Período prolongado de escasez de precipitaciones. Derrumbe, erosión del suelo, lluvias intensas, actividad sísmica. Destrucción de infraestructuras, bloqueo de carreteras, riesgo para la vida humana. Desprendimiento de una masa de tierra, rocas o escombros. Para crear tus simulaciones en Paint, puedes buscar imágenes de referencia. Utiliza imágenes de Internet para tener una idea visual de cada desastre. Simplificar los elementos. Concéntrate en los elementos principales de cada desastre. Por ejemplo, una nube de hongo para una erupción volcánica, olas gigantes para un tsunami. Utilizar colores y formas. Utiliza colores y formas básicas para representar los diferentes elementos. Agregar detalles. Incluye personas, edificios o elementos naturales para dar más realismo a tus imágenes. Recuerda, esta tabla es una guía general. Cada desastre natural puede variar en su intensidad y efectos dependiendo de diversos factores. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos desastres o explorar otros? Absolutamente. Vamos a explorar las distancias, tamaños y características de los planetas de nuestro sistema solar utilizando las unidades que mencionaste. Rangos de distancias, diámetros y circunferencias en el sistema solar. Antes de entrar en detalles sobre cada planeta, es importante tener una idea general de las escalas involucradas. Distancias al Sol. Las distancias entre los planetas y el Sol varían enormemente, desde unos pocos millones de kilómetros hasta miles de millones. Para medir estas distancias, se utilizan unidades como el kilómetro, km, el megámetro, m, y el gigámetro, gm. Diámetros. Los diámetros planetarios también varían significativamente, desde unos pocos miles de kilómetros hasta decenas de miles de kilómetros. El kilómetro es la unidad más comúnmente utilizada para expresar estos tamaños. Circunferencias. La circunferencia de un planeta está directamente relacionada con su diámetro. Al igual que los diámetros, las circunferencias planetarias se expresan en kilómetros. Tabla de planetas del Sistema Solar. Planeta. Distancia al Sol, km. Circunferencia ecuatorial, km. Diámetro ecuatorial, km. Detalles. Mercurio. 57.910.000. 15.440. 4.879. Planeta más cercano al Sol, extremadamente caliente y rocoso. Venus. 108.200.000. 38.024. 12.104. Planeta más caliente del Sistema Solar, cubierto por una densa atmósfera. Tierra. 149.600.000. 40.075. 12.742. Nuestro hogar, el único planeta conocido que alberga vida. Marte. 227.900.000. 21.344. 6.779. Planeta rojo, con estaciones y volcanes gigantes. Júpiter. 778.500.000. 439.264. 139.822. El planeta más grande del Sistema Solar, compuesto principalmente de gases. Saturno.
1.427.365.882, 120.536. Conocido por sus anillos, compuesto principalmente de gases. Urano, 2.871 millones. 157.594. 51.118. Planeta helado con un eje de rotación casi paralelo a su órbita. Neptuno, 4.498 millones. 152.999. 49.244. Planeta helado con vientos extremadamente fuertes. Utilizando las unidades kilómetro, megámetro, gigámetro y terámetro. Kilómetro, km, la unidad más común para medir distancias y tamaños dentro del sistema solar, especialmente para planetas como la Tierra y Marte. Megámetro, utilizado para medir distancias más grandes, como la distancia entre la Tierra y el Sol, unos 150 megámetros. Gigámetro, GM, ideal para medir las distancias entre los planetas exteriores y el Sol, que pueden alcanzar varios miles de millones de kilómetros. Terámetro, TM, aunque menos común, el terámetro podría utilizarse para expresar distancias extremadamente grandes dentro del sistema solar, pero no es necesario para los planetas. Observaciones adicionales. Plutón. Aunque Plutón fue considerado un planeta durante mucho tiempo, actualmente se clasifica como un planeta enano. Su órbita es muy excéntrica y su tamaño es mucho menor que el de los 8 planetas principales. Distancias variables. Las distancias entre los planetas y el Sol no son fijas, ya que las órbitas planetarias son elípticas. Los valores proporcionados en la tabla representan las distancias medias. Escalas. Es importante tener en cuenta que las escalas en el sistema solar son enormes. Incluso la distancia entre la Tierra y la Luna puede parecer insignificante en comparación con las distancias entre los planetas. ¿Te gustaría profundizar en algún planeta en particular o explorar otros aspectos del sistema solar? Por ejemplo, podríamos hablar sobre la formación del sistema solar, las lunas de los planetas o las misiones espaciales. Absolutamente. Aquí tienes una tabla con todas las lunas conocidas de los 8 planetas de nuestro sistema solar, incluyendo la luna de la Tierra. He incluido información sobre su distancia al Sol, aproximada, ya que varía según la posición en su órbita, diámetro ecuatorial y circunferencia, también aproximados. Importante, la cantidad de lunas puede variar con nuevos descubrimientos, y las medidas exactas pueden diferir ligeramente según las fuentes. Luna. Distancia al Sol, millones de km. Diámetro ecuatorial, km. Circunferencia, km. Detalles adicionales. Luna, 149.6. 3.474. 10.921. Nuestro único satélite natural, con una órbita sincrónica. Phobos, 227.9. 22.2. 69.8. La más grande de las 2 lunas de Marte, con una forma irregular. Deimos, 227.9, 12.6, 39.6. La más pequeña de las 2 lunas de Marte, también de forma irregular. Io, 778.6, 3.643, 11.456. La luna más volcánicamente activa del sistema solar. Europa. 778.6, 3.122, 9.832,
Se cree que bajo su superficie helada puede haber un océano de agua líquida. Ganímedes, 778.6, 5268, 16549. La luna más grande del sistema solar. Calisto, 778.6, 4821, 15169. Una de las lunas más antiguas del sistema solar, con una superficie muy craterizada. Punto punto punto, 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 punto punto punto. Tritón, 4504.3, 2707, 8500. La luna más grande de Neptuno, con una órbita retrógrada. Nota: la lista completa de las lunas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno es extensa y se omite aquí para no saturar la respuesta. Si deseas información detallada sobre alguna luna en particular, no dudes en preguntar. Detalles adicionales que podrías encontrar para cada luna. Descubridor: la persona o equipo que la descubrió. Grupo: ¿a qué grupo de lunas pertenece? Por ejemplo, galileanas, irregulares. Composición: ¿de qué está hecha principalmente? Roca, hielo, etc. Características orbitales: inclinación, excentricidad, etc. Actividad geológica: si presenta volcanes, géiseres, tectónica, etc. Atmósfera: si tiene alguna atmósfera y de qué gases está compuesta. ¿Hay alguna luna en particular sobre la que te gustaría saber más? ¿Te gustaría que incluyera una versión más visual, como un gráfico o diagrama? Con gusto te puedo ayudar a encontrar la información que necesitas. Claro, aquí tienes una tabla con algunos de los asteroides más conocidos del sistema solar, siguiendo una estructura similar a la que solicitaste para las lunas. Importante: debido a la gran cantidad de asteroides y a la variabilidad en sus órbitas y tamaños, esta tabla presenta una muestra representativa de los más grandes y conocidos. Además, muchos asteroides tienen formas irregulares, por lo que calcular su diámetro y circunferencia puede ser complejo. Asteroide: distancia al Sol, km, aprox. Diámetro ecuatorial, km, aprox. Circunferencia, km, aprox. Detalles adicionales. Ceres, 414.950.2983. El asteroide más grande, considerado un planeta enano. Tiene una forma casi esférica y se cree que posee un océano subterráneo. Vesta, 255.525.651. El segundo asteroide más masivo. Su superficie muestra evidencia de actividad volcánica pasada. Pallas, 414.544.710. El tercer asteroide más masivo, con una forma irregular. Higia, 384.434.1362. El cuarto asteroide más masivo, con una forma esférica. Juno, 255.247.777. Uno de los primeros asteroides descubiertos, con una forma irregular. Punto punto punto, punto punto punto, punto punto punto, punto punto punto, punto punto punto. Detalles adicionales que podrías encontrar para cada asteroide. Descubridor: la persona o equipo que lo descubrió. Grupo: ¿a qué familia de asteroides pertenece? Por ejemplo, del cinturón principal, troyanos, etc. Composición: ¿de qué está hecho principalmente? Roca, metal, hielo, etc. Características orbitales: inclinación, excentricidad, período orbital, etc. Características superficiales: cráteres, montañas, etc. Diferencias clave entre asteroides y lunas. Órbita: los asteroides orbitan directamente alrededor del Sol,
mientras que las lunas orbitan alrededor de un planeta. Tamaño. Los asteroides son generalmente mucho más pequeños que las lunas, aunque hay excepciones como Ceres. Forma. Muchos asteroides tienen formas irregulares, mientras que las lunas más grandes suelen ser más esféricas debido a su propia gravedad. Composición. La composición de los asteroides y las lunas puede variar mucho, dependiendo de su origen y formación. ¿Por qué la distancia al Sol es aproximada para los asteroides? La distancia al Sol de un asteroide no es constante, ya que su órbita es elíptica. Por lo tanto, la distancia indicada en la tabla es un valor promedio o una estimación basada en el semieje mayor de su órbita. ¿Por qué no se incluyen todos los asteroides? Existen millones de asteroides en el sistema solar, y su número sigue aumentando a medida que se descubren más. Incluirlos todos en una tabla sería poco práctico. Esta tabla se enfoca en los asteroides más grandes y conocidos para dar una idea general. ¿Hay algún asteroide en particular que te gustaría investigar más a fondo? Si tienes alguna pregunta específica sobre un asteroide en particular, no dudes en preguntar. ¿Te gustaría que incluyera una imagen o un diagrama de alguno de estos asteroides? Con gusto puedo ayudarte a encontrar la información que necesitas. Absolutamente. Aquí tienes una tabla con los detalles de los planetas enanos más conocidos en nuestro sistema solar, incluyendo su diámetro, circunferencia, distancia al Sol, en kilómetros, lunas y algunas características distintivas. Planeta enano. Diámetro, km. Circunferencia, km. Distancia al Sol, km. Lunas. Características distintivas. Plutón. Approximately 2370. Approximately 14.700. 5.913.520.000. Caronte, Styx, Nix, Kerberos, Hydra. Mayor planeta enano, corazón de nitrógeno, sistema de lunas complejo. Eris.
Approximately 2.326. Approximately 14.600. 10.122 millones. Dysnomia, el más masivo de los planetas enanos conocidos, órbita muy excéntrica. Makemake, approximately 1430. Approximately 8.950. 6.850 millones. Ninguna. Superficie muy brillante, posiblemente cubierta de metano. Haumea, approximately 1960 por 1518 por 996, elipsoide. Approximately 6100, aproximado. 6.483.960.000. Hiyaka, Namaka, forma alargada, rotación muy rápida, anillo. Ceres, approximately 950. Approximately 5.965. 413.700.000. Ninguna. El planeta enano más cercano al Sol, ubicado en el cinturón de asteroides. Nota. Diámetro. El diámetro es la medida a través del objeto en su punto más ancho. Circunferencia. La circunferencia es la distancia alrededor del objeto. Distancia al Sol. La distancia al Sol varía a lo largo de la órbita, por lo que se proporciona un valor promedio. Lunas. Se listan las lunas conocidas de cada planeta enano. Características distintivas. Se mencionan algunas características interesantes o únicas de cada planeta enano. Información adicional. Unidades de medida. Las distancias se expresan en kilómetros para facilitar la comparación. Forma. Algunos planetas enanos, como Haumea, tienen una forma irregular y no esférica. Órbitas. Las órbitas de los planetas enanos pueden ser muy excéntricas y no circulares. Composición. La composición de los planetas enanos varía, pero muchos tienen una mezcla de roca y hielo. Descubrimiento. Los planetas enanos se han descubierto en las últimas décadas, y es posible que se encuentren más en el futuro. ¿Te gustaría saber más sobre algún planeta enano en particular? Puedo profundizar en su historia, exploración o cualquier otra característica que te interese. ¿Hay algo más que quieras saber sobre los planetas enanos o el sistema solar en general? No dudes en preguntar.